Episodio 3. Patrulla hueca. Sunset observaba a su tocaya con una respiración lenta y relajante, intentando calmar los nervios y ajustándose bien la chaqueta para protegerse del viento frío que soplaba del oeste. En una tarde de sábado como esta, la zona frente a la escuela secundaria Canterlot estaba prácticamente desierta. Sunset se apoyaba en la parte trasera de la estatua frontal de la escuela, recientemente reparada tras su destrucción hace apenas unos meses. A la espalda llevaba su mochila escolar, dentro de la cual había varios artículos, incluyendo una linterna pesada, algunos bocadillos, agua, un pequeño botiquín de primeros auxilios y su diario. Llevaba su zanpakutou cuidadosamente sujeta al cinturón. Deseaba tener algún tipo de funda, pero tenía un par de problemas. Primero, no conocía ninguna tienda que vendiera fundas para katanas. Segundo, aunque la espada en sí era invisible a simple vista, una funda no lo sería, y lo último que necesitaba esa noche era que la policía se acercara a preguntarle por qué llevaba una funda de espada. Tenía que tener cuidado al moverse para no cortarse, al menos hasta que tuviera una razón para desenvainar la espada. En cuanto a su diario, lo había guardado hacía apenas unos minutos, tras terminar de escribirle a Twilight Sparkle de Equestria. Aunque no esperaba ni pidió ayuda específica a la princesa de la amistad, Sunset se sintió mucho mejor al poder compartir algunas de sus preocupaciones y miedos con su amiga y compañera unicornio de otro mundo. Mantenía cerca a sus amigos del mundo humano, pero cuando se trataba de ciertos asuntos, le parecía más natural desahogarse con la princesa Twilight. Sobre todo las preocupaciones de Sunset sobre lo que podrían hacer las criaturas conocidas como Hoyous, la amenaza que representaban. ¿Había algo parecido en Equestria? Sunset nunca había oído hablar de tales criaturas. Quizás los Wendigos podrían considerarse similares. Entidades espirituales que se alimentaban de otros seres, pero en realidad, esa era solo una comparación superficial. Realmente la inquietaba lo extraños que se sentían los Hoyous. Una entidad sobrenatural, pero que parecía exclusiva del mundo humano. Esto es lo que quería, ¿verdad? ¿Descubrir cosas mágicas y emocionantes en el mundo humano? ¿Defender la ciudad de la magia oscura? Bueno, Sunset, conseguiste lo que querías. Deberías tener cuidado con lo que deseas. Sus pensamientos se interrumpieron al oír pasos que se acercaban y vio a sus amigas acercándose. Al parecer, se habían encontrado de camino. O eso, o Sunset había llegado temprano. Sunset se rió de sí misma, dándose cuenta de que probablemente era lo último. Había estado tan nerviosa, dando vueltas por su apartamento, que debió de salir al menos media hora antes de lo necesario para la reunión. Hola Sunset. Dijo Pinkie Pie con una sonrisa alegre mientras saltaba, rebosante de energía como siempre. ¿Cuánto tiempo has esperado? No mintió Sunset, apoyándose en la estatua y encontrándose con sus amigas en la acera. Acabamos de llegar. ¿Todo listo? Solo pude hacer los últimos ajustes, dijo Twilight mientras se arrodillaba. Llevaba su mochila colgada del hombro, pero también llevaba un estuche de tela más pequeño y lo abrió. Dentro había 7 pequeños dispositivos que se parecían mucho a teléfonos celulares con códigos de colores: azul, naranja, amarillo, rosa, blanco, morado y rojo. Cada uno tenía una marca en su superficie de plástico limpio que Sunset reconoció como, bueno, para los humanos no serían cutie marks propiamente dichas, pero en su mente eso era. Rainbow Dash se inclinó sobre el hombro de Twilight, mirando los dispositivos con una sonrisa irónica. Genial, ahora todo lo que necesitamos son trajes de spandex a juego y decidir quién se queda con el Dragonzord. Crossover equivocado, tonta. Dijo Pinkie Pie, cogiendo su dispositivo rosa, que sí parecía un celular simplificado al abrirlo y examinarlo con los ojos abiertos. ¡Oh, qué bonito! ¿Cómo funciona? Las otras chicas miraron a Pinkie con extrañeza ante su comentario inicial, pero Pinkie solía hacer comentarios raros y despreocupados como ese, así que lo ignoraron mientras Twilight repartía los dispositivos a sus dueños. Sunset miró su dispositivo rojo con curiosidad. Su cutie mark estaba grabada en la parte superior trasera de la carcasa de plástico, y al abrirla, vio que la parte superior tenía una pantalla ancha, mientras que la inferior tenía unos pocos botones sencillos, incluyendo un interruptor de encendido / apagado claramente marcado. Estos detectores huecos funcionan con los mismos principios básicos que mi escáner metafísico, dijo Twilight, desplegando el suyo para encenderlo. La pantalla cobró vida con una suave luminiscencia, mostrando un menú con 3 iconos giratorios. Un círculo de radar, una lupa y una alarma.
Este icono es el escáner de largo alcance, dijo Twilight, usando los botones para girar hacia ese icono y seleccionarlo. La pantalla se convirtió en una imagen satelital aproximada del pueblo en las inmediaciones, con una línea de escaneo verde girando como un radar. Captará cualquier señal de energía correspondiente a un hueco, o al menos lo que podemos suponer que es un hueco según los datos que obtuve anoche, hasta 1,5 kilómetros de distancia. Siento no poder amplificar la señal más allá de eso, pero es lo que puedo hacer con tan poco tiempo de antelación. Oh, eso está perfectamente bien, dijo Rarity, con el cuerpo tenso pero con cierto alivio en su voz. Esto es bastante asombroso por sí solo y ciertamente hace que ninguna de esas horribles bestias pueda sorprendernos sigilosamente. ¿Y si alguien se acerca? Para eso está esta función, dijo Twilight mientras se alejaba de la pantalla del escáner y se acercaba a la lupa. Al activar ese icono, pareció activar una función de cámara, ya que Twilight mostró la pantalla mostrando una imagen en tiempo real de lo que estuviera frente al teléfono. Al observar más de cerca el suyo, Sunset notó que había una pequeña lente de cámara oculta cerca de la parte superior central del detector. Esta función concentrará un escaneo directamente frente al teléfono y renderizará cualquier señal de energía inusual en una forma aproximada, dijo Twilight, sonrojándose levemente. Sé que no es ideal, pero parece que todavía no podemos ver los hoyos con claridad, así que esto tendrá que bastar mientras tanto. Y supongo que este último icono es un botón de pánico, ¿verdad? Preguntó Applejack, a lo que Twilight asintió. Exactamente. Si alguno de nosotros está en apuros, al pulsar ese icono se enviará una señal de alarma a todos los demás dispositivos, incluso indicando con precisión en el mapa del radar dónde está el dispositivo que envía la señal. De hecho, debería añadir rastreo activo para todos los dispositivos en todo momento, pero, solo lo tuve un día. Tranquila, Twilight, son tal como dice Rarity. Increíbles, dijo Sunset con tono alentador, y las demás chicas se sumaron rápidamente a sus palabras. El rubor de Twilight se intensificó mientras miraba al suelo, como si intentara ocultar su sonrisa. Espero que sea suficiente, dijo Twilight, luego metió la mano en su mochila y sacó varios walkie-talkies pequeños. Son para hablar cuando no hay emergencia. Tienen alcance de sobra para cruzar la ciudad. Una por una, las chicas guardaron los pequeños walkie-talkies negros y amarillos en los bolsillos de sus faldas o pantalones, después de que Twilight les hiciera saber qué frecuencia usar. ¿Y cuál es el plan?, preguntó Rainbow Dash. ¿Cómo se desarrollará esta patrulla hueca? Sunset respiró hondo. Había estado dándole vueltas a esto mientras esperaba a las chicas. Mi primer instinto me dice que debemos permanecer juntas. No cubriremos mucho terreno, pero podremos lidiar mejor con cualquier Oreo que encontremos. Dicho esto, con estos dispositivos, quizá no tengamos que preocuparnos tanto si nos separamos. El pueblo está dividido básicamente en 3 partes. El centro, las afueras y las tierras de cultivo y el bosque circundantes. Estoy bastante segura de que los Hoyos estarán donde haya gente, así que por ahora diría que el centro y las afueras son nuestras principales preocupaciones. Así que propongo que nos dividamos en 2 grupos. Fluttershy, Pinkie Pie y yo nos encargaremos del centro. Twilight, tú, Rarity, Agidash cubrirán las afueras. Patrullaremos hasta, digamos, la medianoche, luego nos reuniremos en uno de los restaurantes de 24 horas para repostar y luego los equipos cambiarán de ubicación. Me parece bien, dijo Applejack. Muy bien, hagámoslo. Dijo Rainbow Dash, agitando el puño. Con esto las muchachas partieron, justo cuando el último rayo de sol se escondía tras el horizonte. Entre las sombras que cubrían la parte superior de Canterlot High, había una figura que observaba a las chicas alejarse por la calle. La figura llevaba una capa oscura, pero debajo de ella se podía ver un poco de cabello gris salvaje y desgreñado, y unos ojos magenta igualmente salvajes mientras la figura se reía de manera bastante errática para sí misma. 7 cerditos jugando. ¿Encontrarán a los lobos antes de que los lobos los encuentren a ellos? Jejeje. La vida era una mierda. Esa era la conclusión fundamental a la que Araya Ogatble había llegado en los meses posteriores a la humillante derrota que ella y sus hermanas sirenas sufrieron a manos de un grupo de estudiantes de secundaria irritantes y de pacotilla. Para la mayor de las sirenas, aquello seguía sin tener sentido, apretando los puños con ira apenas contenida mientras pensaba en lo sucedido.
Magia ecuestre o no, debería haber sido imposible para un grupo de adolescentes humanos al azar derrotar a 3 sirenas completamente empoderadas por la adoración de una multitud entera de personas hipnotizadas. Todo fue culpa de Sunset Shimmer. Los derrotamos. Entonces ella interviene y lo cambia todo. ¿De dónde sacó ese poder? No es justo. Estuvimos tan cerca de tener suficiente magia para... ¿A qué? ¿A escapar de este purgatorio mundo al que Starsweet los había arrojado? Arayos solo deseaba regresar a Equestria, aunque tener una multitud de súbditos leales y dominados que la adoraban era casi lo segundo. Pensó que lograr lo segundo podría ayudarla con lo primero. Con suficiente magia, todo era posible. Si fuera necesario, encontraría la manera de abrir un agujero entre los mundos con sus propias manos. Si tan solo... Hola, Aya. Dagie. ¿Hay alguien en casa? Un par de manos azules movían rápidamente ante los ojos de Adagio, y con un suspiro como un fuelle, miró fijamente a la chica de piel azul sentada frente a ella. La alegre sonrisa de Sonata Dusk parecía un dolor de estómago para Adagio, irritando aún más a la sirena mayor con apariencia humana cuando Sonata dejó escapar un suspiro de alivio y levantó un tenedor con un trozo de pollo frito clavado. Me preocupaba que te hubieras ido, Dagie. Come. Hay que mantener las fuerzas, ¿sabes? Uf, ¿qué sentido tiene? Murmuró Arya Blaze, frunciendo el ceño y mirando a la multitud que se arremolinaba en el patio de comidas del centro comercial, con sus ojos violetas tan duros como el pedernal. La comida humana puede que nos mantenga vivos, pero no nos hará más fuertes, idiota. Oye, no soy idiota, dijo Sonata, haciendo pucheros. Y es importante comer. ¿O pensabas ir a trabajar con el estómago vacío? La mandíbula de Arya se tensó, su cabeza con coletas de pelo azul y verde azulado se erizó mientras se giraba hacia la sirena más joven sentada a su lado, con los labios curvados en un gruñido. Estoy a punto de dejar este trabajo, de dejarlos a ustedes dos y de irme a la ciudad. ¿Hasta dónde crees que llegarías? Espetó Araya bruscamente, fijando la mirada dura en sus hermanos menores. Sostuvo la mirada de Arya con acero en los suyos, su voz fría y práctica sin elevarse por encima de una octava baja. ¿Hasta dónde, Arya? Si no estás dispuesta a trabajar, ¿cómo ganarás dinero para vivir? Sin nuestras gemas no podemos hipnotizar a nadie para que nos dé lo que queremos, no podemos obtener poder alimentándonos de ninguna emoción. Estamos atrapados, impotentes, en este mundo sin valor. Márchate si quieres, pero diviértete muriéndote de hambre sola o congelada. Si tienes suerte, tal vez encuentres a algunos de estos monos a quienes les guste tu cuerpo lo suficiente como para pagar por él, porque seguro que no tendrás otra forma de ganar dinero por tu cuenta. Adagio solo sintió una pequeña satisfacción ante la furia absoluta que brillaba en los ojos de Arya, pero ese sentimiento desapareció rápidamente, dejándola aún más vacía que antes. Sonata tragó saliva, mirando a las otras dos sirenas con preocupación. Oye, chicos, vamos a relajarnos, ¿eh? Sé que estamos pasando un mal momento, pero no hay necesidad de pelearse por eso, ¿no? Arya escupió, con los brazos cruzados, como si estuviera haciendo algo más que atacar a Adagio. No tengo por qué quedarme aquí aguantando esta mierda. ¿Vender mi cuerpo? Como si fuera a caer tan bajo. Preferiría morirme de hambre. Pero no te quedes ahí sentada, tan altanera, fingiendo que disfrutas de esto más que yo, Adagio. Hola. Se escuchó un grito desde una de las hamburgueserías que bordeaban el patio de comidas. Ya casi es hora del almuerzo, chicas nuevas. Las tres sirenas se estremecieron un poco, observando con ojos cansados y tristes su actual empleo y su aparente prisión. En algún rincón de la mente de Adagio, sabían que tenían suerte de haber conseguido incluso estos trabajos a tiempo parcial. Había necesitado toda su persuasión y encanto, sin contar sus poderes de sirena, para convencer al gerente de que se arriesgara con ellas tres. Entre sus escasos sueldos, apenas les alcanzaba para un apartamento pequeño y comida barata para alimentarlas cada semana. Esas pausas para almorzar con comida gratis del trabajo eran una bendición, la verdad, y Sonata había empezado a robar todo tipo de cosas de la tienda para preparar platos imaginativos en casa. A Adagio simplemente le irritó aún más pensar que Sonata, la más joven y débil de los tres, parecía ser la que se adaptaba mejor a su desesperada situación. Bueno, nuestros turnos terminarán pronto, así que podemos destrozarnos en casa, dijo con amargura, mientras masticaba su hamburguesa insípida. A esa hora de la noche, el centro comercial estaba cerrando, y en una hora más o menos se irían a casa.
Salvo por Adagio, nunca sería su hogar. Ningún lugar en este mundo podría ser su hogar. Su hogar estaba perdido, a un mundo de distancia, y solo la idea de regresar a él algún día actuaba como la única brasa en su mente que impedía que Adagio se hundiera en la desesperación absoluta. El centro de la ciudad, especialmente un sábado por la noche, estaba animado. Los coches pitaban y tocaban la bocina por las calles iluminadas, y jóvenes y mayores se apiñaban, ya fuera para divertirse o haciendo recados de última hora antes de volver a casa. Por un lado, Sunset agradecía a la multitud porque la hacía sentir menos visible, pero por otro lado, significaba que si aparecía un Joe, mucha más gente estaría en peligro. ¿Algo ya? Preguntó a las dos chicas a su lado al doblar una esquina que las llevaría al centro comercial del distrito, un lugar construido en las primeras 5 plantas de un rascacielos, uno de los 3 del centro con la altura suficiente para dominar el horizonte. Ella también tenía su detector en la mano, mirando la pantalla con la mayor naturalidad posible, como si fuera una adolescente más pegada a su teléfono. No, ni un pío, ni un estallido, ni un pitido a la vista, dijo Pinkie Pie, agitando su detector como si eso mejorara la recepción. ¿Quizás los Joes no tengan hambre esta noche? Eso espero, dijo Fluttershy, mirando a la multitud que pasaba. Hay tanta gente esta noche que no puedo imaginar qué pasaría si un Joe atacara ahora. Sería ideal, pensó Sunset, que no aparecieran Joes. Era una temeridad lanzarse de inmediato a cazarlos cuando, en realidad, apenas habían sobrevivido al de la noche anterior. Sin embargo, a Sunset no le resultaba fácil no hacer nada. Mantenía la vista atenta mientras observaban a su alrededor mientras deambulaban por la acera. Cada sombra en un callejón oscuro parecía sobresalir, y sus nervios se tensaban con cada paso. Las 3 chicas pasaban justo delante de la entrada del centro comercial cuando Sunset sintió un escalofrío que la recorrió, deteniéndose en seco. ¿Atardecer? Fluttershy la miró con curiosidad. Sunset se giró, frunciendo el ceño. No sé. Solo creí sentir algo. Pinkie Pie soltó un HMM y se miró con curiosidad. Yo tampoco siento ningún tic. Seguro que sí. Pinkie Pie se sacudió de repente como un acordeón de pies a cabeza, con el pelo encrespado en varias partes. Vale, no importa, yo lo sentí. ¿De dónde viene? Sunset gruñó con frustración, mirando su detector. Si podemos sentirlo, seguramente estas cosas pueden detectarlo. Sin embargo, apenas había hablado, la pantalla del escáner, que mostraba una imagen detallada del centro, se iluminó con un punto amarillo parpadeante. La información mostrada indicaba que la señal de energía estaba en el aire, a 50 metros, justo al norte del edificio del centro comercial. Las 3 chicas alzaron la vista en esa dirección justo cuando el aullido penetrante de un hueco heló el aire. En el cielo reinaba una extraña oscuridad, como una lágrima negra en el aire, o quizás unas fauces que se abrían. Mientras Sunset observaba cómo este agujero en el cielo se abría más, algo se desprendió de él. Una figura larga y sinuosa que serpenteaba por el aire como una serpiente. O un 100 pies. Sunset abrió los ojos de par en par al ver con más claridad la figura al caer y luego engancharse al costado del centro comercial. Con casi 20 metros de largo, el hueco tenía la forma de un gran 100 pies de múltiples patas. Cada pata era curva y afilada como una guadaña, y su rostro era una amplia máscara de hueso muy parecida a la del hueco anterior, salvo que flanqueando la boca del hueco había enormes mandíbulas, tan grandes como espadas. Una luz amarilla brilló en los agujeros de la máscara del hueco, y este aulló una vez más. Vaya, ese es mucho más grande que el anterior, dijo Pinkie, protegiéndose los ojos, a pesar de que en realidad no tenía que hacerlo. Ya deberíamos pulsar el botón de pánico. Sunset entrecerró los ojos, su mano se dirigió a la empuñadura de su Zanpakutou, sacando lentamente la espada de su cinturón. El hueco aún no se había movido, y vio que movía la cara en el aire como si olfateara algo. ¿Ya los había percibido a ella y a sus amigos? ¿O algo más lo había atraído hasta allí? Fluttershy, ponte al walkie-talkie y avisa a las demás que tenemos una, dijo Sunset en voz baja, mirando a su alrededor. Hasta el momento no habían llamado la atención de la multitud, a pesar de detenerse en medio de la acera. Algunos ojos los miraban con curiosidad. 1 o 2 transeúntes miraban hacia el edificio para ver qué miraban las 3 extrañas colegialas, pero al no ver nada, siguieron con sus asuntos. Fluttershy asintió y sacó su walkie-talkie. ¿Chicas? Hola. ¿Chicas? Al poco rato, la voz de Rainbow Dash resonó por el walkie-talkie. ¿Qué pasa, Flutters? ¿Tienen una?
Ese sí. Hay un hueco aquí. Miró nerviosamente a Pinkie y a Sunset, levantando su detector y poniéndolo en modo de imagen. No lo veo tan claro como Sunset y Pinkie, pero parece un 100 pies enorme. La voz de Twilight habló de repente. ¿Qué está haciendo? ¿Ya te están atacando? Sunset frunció los labios, preguntándose por qué el hueco se estaba quedando a un lado del edificio, casi confundida, y dijo por su walkie-talkie. Aún no ha atacado. Parece más bien que busca algo. Quizás a nosotros, quizás no. En ese momento, sin embargo, la cara de Loyou se giró hacia abajo y señaló directamente a las tres chicas, y Sunset sintió una gota de sudor correr por su cuello. En realidad, olvida eso, creo que acaba de notarnos. Con un aullido penetrante, el hueco empezó a arrastrarse por el costado del rascacielos, sus patas de guadaña perforando vidrio y concreto por igual. Sunset se tensó. Ahí viene. Chicas, apresúrense y lleguen. Vamos. Dijo una de ellas, pero Sunset estaba demasiado ocupada con el Loyou que se acercaba como para prestar atención a quién era. Guardó el walkie-talkie y el detector en el bolsillo y sujetó su espada con ambas manos, lista para esquivar. Fluttershy, Pinkie, retrocedan. Intenten despejar la multitud. Pinkie saludó. No hay problema. Luego respiró hondo y soltó un grito más fuerte que el aullido de cualquier Loyou. ¡Ah! Fuga de gas. La calle va a estallar. Todos corran por sus vidas. Si había alguien que podía fingir pánico psicótico y disfrutar haciéndolo, esa era Pinkie. Agarró a Fluttershy, riendo entre gritos, y la apartó mientras agitaba el otro brazo para alejar a los demás que ahora la miraban como si se hubiera vuelto loca. Dense prisa. Corran. Me huele la nariz a gas y podría explotar en cualquier momento. ¿No ven las noticias? Pasó ayer. Eso despertó en la mente de la gente algunos recuerdos de la explosión en el supermercado de ayer, así que muchos comenzaron a alejarse rápidamente a esa parte de la calle, otros caminaron más rápido, aunque ninguno echó a correr. Sin embargo, fue suficiente, ya que Sunset estaba despejado sin nadie más cerca cuando el Loyou llegó al nivel de la calle y golpeó el suelo con un fuerte impacto que lo agrietó y creó una nube de polvo. Allá vamos, pensó Sunset mientras el Loyou surgía de la nube de polvo, con las mandíbulas destellando y la boca abierta de par en par mientras venía directo hacia ella. Aragio se quitó agradecida la camisa y el delantal de trabajo empapados de sudor, sintiéndose solo un poco mejor al ponerse su sudadera morada oscura de siempre y dejar que su enorme melena rizada y anaranjada colgara suelta, libre de las redecillas que tenía que usar en el trabajo. Trabajos. Era una tontería. «Qué ganas de llegar a casa», dijo Sonata alegremente, prácticamente corriendo hacia la puerta trasera que daba a un pasillo corto que a su vez daba a uno de los callejones que bordeaban el centro comercial. Un sofá cómodo, televisión abierta gratis y sin clientes gritándome por olvidarme de sujetar los pepinillos. No sé por qué. Los pepinillos están ricos. Arya no dijo nada mientras se ponía su propia sudadera con capucha, con el ceño fruncido desde la hora del almuerzo. Por un momento, Aragio sintió una punzada de arrepentimiento por haberla atacado con tanta fuerza, pero, le había enfurecido oírla hablar con tanta naturalidad sobre irse. Las tres eran hermanas. Un trío. Lo habían hecho todo juntas desde la infancia. ¿Cómo se atrevía Arya a hablar de irse como si pudiera hacerlo así sin siquiera pensarlo? Después de todo lo que Aragio había hecho para intentar mejorar sus vidas en esa miserable roca. Furioso, Aragio pasó junto a Arya sin decir nada y siguió a Sonata al callejón. Arya se le acercó, mirándola con enojo, pero negándose a hablar con Aragio. Iba a ser una noche larga e incómoda en el apartamento, pensó Aragio, antes de chocar con Sonata. Sonata. Cuidado. ¿Por qué paraste? Fue entonces cuando Aragio notó que en la entrada del callejón un grupo de gente corría, varios gritando o chillando, moviéndose como si su vida dependiera de ello. Había una tenue niebla polvorienta en el aire, y mientras observaba, Aragio oyó un fuerte estruendo y vio lo que parecía ser un kiosco de periódicos volando por los aires, pasando junto a la entrada del callejón en un instante. ¿Qué? Quizás deberíamos tomar otra ruta para llegar a casa, dijo Sonata con una risita nerviosa, retrocediendo. Detrás de ambas, Arya se detuvo en la puerta, con el rostro confundido. Aragio, sintiendo una repentina e intensa punzada de inquietud, puso una mano en el hombro de Sonata y la jaló hacia atrás, protegiéndola. Sí, otra ruta. Buena idea.
Entre los estruendos, había algo más en el aire. Un sonido débil pero inconfundible. ¿Un aullido? ¿Qué es eso? Preguntó Arya. Chicas, ¿oísteis eso? Sonata tragó saliva. Creo que es hora de dar un paseo. Un paseo rápido y pausado. Los aullidos se hicieron más fuertes, casi dolorosamente más fuertes, entonces alguien apareció en la boca del callejón y los ojos de Araya se abrieron como platos y su corazón se encendió de ira. Su. Era Sunset Shimmer, con un aspecto bastante más demacrado que la última vez que Araya la había visto, pero con un aire desafiante no menos molesto. De hecho, esa mirada de férrea determinación en el rostro de Sunset era muy parecida a la que tenía cuando arruinó todos los planes de Araya. Solo que ahora la mirada no se dirigía a ella ni a sus hermanas, sino a algún peligro oculto más allá de la entrada del callejón. A pesar de toda la ira de Adagio, no estaba desorientada, notando que Sunset portaba una espada extraña en las manos, y que, fuera lo que fuese a lo que se enfrentaba, probablemente era lo que hacía tanto ruido. Bueno, no sé ni me importa en qué lío se ha metido esa brujita. Puede arreglársela sola. Tengo que sacar a mis hermanas de aquí. Sin pensarlo más, Aragio empujó a Sonata hacia el otro lado, adentrándose en el callejón, y también agarró el brazo de Arya. Vamos chicas. Es hora de irnos. Arya miró fijamente a Aragio, pero no discutió, y Sonata, desde luego, no necesitó que la presionaran. Sin embargo, los tres hermanos Sirena apenas dieron unos pasos antes de que un estruendo estrepitoso a sus espaldas hiciera que Aragio mirara hacia atrás. Sunset Shimmer había regresado al callejón de un salto, esquivando algo que la perseguía. Aragio no podía verlo con claridad. Era como una enorme figura borrosa, parcialmente invisible. Se movía con rapidez, como un animal rabioso, y atacó con una extremidad apenas visible a Sunset, quien saltó a un lado mientras el ataque destrozaba pedazos de la pared junto a ella, haciendo explotar yeso y hormigón como confeti. Cuando Sunset, respirando con dificultad, los miró, Aragio vio que los ojos de Sunset se abrieron de par en par, conmocionados. La criatura que la perseguía aprovechó la distracción y se abalanzó sobre Sunset. Por un instante, Aragio sintió una inmensa sensación de inminente castigo al pensar en ver a esta chica, símbolo de su tormento, aplastada ante ella. Empezó a sonreír con sorna ante la cara de asombro de Sunset, pero en ese mismo instante resonó la voz de Sonata. Cuidado detrás de ti. Sunset salió de su shock por la advertencia de Sonata y esquivó el golpe, cortando con la espada en sus manos y aparentemente golpeando algo porque Aragio escuchó la cosa casi invisible aullar fuertemente, haciéndole doler la cabeza. Maldita sea, Sonata. Pensó, pero no había mucha ira en ello. Una parte de ella, en realidad, se sintió aliviada. Odiaba a Sunset Shimmer, pero tampoco estaba del todo segura de querer que la imagen del cadáver de la chica la atormentara. La advertencia de Sonata probablemente fue lo mejor. Corran idiotas. Fue todo lo que dijo Aragio, dándose la vuelta y huyendo con sus hermanas hacia el fondo del callejón, dejando a Sunset para enfrentarse sola a cualquier monstruo que fuera esa cosa. Fue cuando el Olou la empujaba hacia atrás a mitad del callejón, con su Zanpakutou apenas sujetando una de sus patas afiladas, que Sunset se dio cuenta de que quizás todo aquello era una pésima idea. Acertar con un Olou no era lo mismo que estar preparada para enfrentarse a otro que no la dejaría cortarlo con facilidad. El Olou Cien Pies era astuto y veloz, atacando sin descanso sin darle oportunidad de contraatacar. Con los pies resbalando sobre el pavimento mojado del callejón, Sunset se impulsó con su Zanpakutou, la hoja chispeando contra la pata guadaña del Cien Pies, y logró retroceder de un salto para ganar distancia. Hasta ahora, eso era todo lo que había podido hacer. Mantener la distancia e intentar alejar al Olou de la multitud. Por eso se dirigía al callejón. No esperaba ver, entre todas las personas, a las sirenas. La tomó completamente desprevenida ver a esos tres parados allí en el callejón, con la misma expresión de asombro que Sunset. Había bajado la guardia en ese momento, y sabía que el hueco le habría asestado un golpe posiblemente fatal si una de las sirenas no hubiera sonado justo a tiempo. Sunset estaba agradecida, sorprendida, pero agradecida, pero aún le costaba hacer algo más que defenderse del hueco. Lo peor era que las sirenas huían por el callejón, pero Sunset ya había estado en ese centro comercial y había explorado los callejones un par de veces por pura curiosidad. La forma en que se movían las sirenas conducía a una valla metálica. Podrían escalarla, pero los retrasaría.
Sunset había planeado hacerlo, pero no había previsto la fuerza con la que el hueco la presionaría. No estaba segura de a dónde se habían metido Pinkie Pie y Fluttershy hasta que las vio en la entrada del callejón detrás del Ollow. Pinkie Pie había cogido un extintor de algún sitio, y Fluttershy, desarmada y temblando, parecía decidida a ayudar. Sunset quiso gritarles que corrieran hasta que aparecieran las otras chicas, pero ni siquiera le quedó aliento cuando el Ollow agachó la cabeza e intentó morderla con las mandíbulas. Sunset se desvió hacia un lado y lanzó un arco descendente con todas sus fuerzas. El filo de su zampacuto chocó con una de las mandíbulas. La fuerza del impacto la sacudió hasta los huesos. El golpe había logrado redirigir la embestida del Ollow hacia un contenedor de basura, destrozándolo hacia adentro, pero frenándolo por un segundo. Sunset aprovechó el momento de tiempo ganado para darse la vuelta y unirse a las sirenas en su huida por el callejón. Una de las sirenas, la de pelo naranja, ¿cómo se llamaban de nuevo? Giró la cabeza y miró a Sunset. Oye, deja de seguirnos. Solo estás dirigiendo esa cosa hacia nosotros. Sunset tragó aire, intentando recuperar el aliento, y logró gritar. No tengo otra opción. Hay una valla más adelante, prepárate para saltarla. ¡Ay, por Dios! Es tu culpa. Gruñó la sirena de pelo naranja, pero una de las otras, la de las coletas moradas, gritó. Menos culpas y más huidas, Adagio. Ese sí, correr es mucho más importante ahora mismo. Dijo la sirena de cabello azul, que corría más rápido que cualquiera de ellos. El hueco estaba justo detrás de ellos, tras haber tirado a un lado el contenedor de basura ahora demolido y proferir un aullido que hizo que Sunset quisiera taparse los oídos. El sonido de sus múltiples patas rasgando el pavimento mientras los perseguía era como 1000 puñales clavándose en su cerebro. Imaginó sentir el aliento del hueco en la nuca, aunque no estaba del todo segura de que al hueco le importaran cosas como respirar. Más adelante, el callejón giraba bruscamente a la derecha entre el centro comercial y el edificio de oficinas que había detrás, y Sunset vio las sirenas pasar por allí justo delante de ella, que corría a toda velocidad. Con los pies desdibujados, Sunset esquivó por poco el cuerpo del Ollow que embestía mientras tomaba la curva a toda velocidad, mientras el impulso del Ollow lo estrellaba contra la pared en un estruendo que destrozó la pared del edificio de oficinas. Más adelante estaba la cerca de alambre, de unos buenos 2,5 metros de altura, que separaba el callejón de lo que parecía ser un pequeño jardín en la parte trasera de la oficina, el tipo de espacio al que los oficinistas acudían para fumar un cigarrillo o almorzar. Más allá había otra acera y una calle, y Sunset pudo ver a más peatones por allí, ya fuera pasando o deambulando con curiosidad debido al alboroto una calle más allá. Solo el alboroto les llega. Tengo que detener el Ollow aquí antes de que lleguemos a la calle, pensó Sunset con tristeza mientras las sirenas golpeaban la cerca como ardillas en un árbol. Le hizo pensar a Sunset que esos tres tenían práctica trepando cercas. Sunset no era menos veloz, a pesar de tener una espada en una mano. Se metió la empuñadura en la boca, sujetando la espada con fuerza mientras trepaba por la fría y dura cerca de alambre. El movimiento no le resultaba tan extraño. Había sido pony, y sostener objetos en la boca, aunque incómodo con la anatomía humana, no le resultaba demasiado extraño. Al llegar a lo alto de la cerca, pasó una pierna por encima y recuperó la espada. Estaba a punto de saltar cuando el hueco se alzó sobre ella. Estiró su cuerpo de 100 pies hacia arriba y comenzó a bajar con todo su cuerpo para intentar aplastarla. Sunset se abalanzó desde la cerca, no una caída controlada, sino una arremetida desesperada por ponerse a salvo. Aún golpeada por el cuerpo aplastante del hueco, la hizo girar, impactó con fuerza contra el suelo y rodó entre varios arbustos y parterres de guijarros. El tamaño del hueco fue suficiente para que el ataque también destrozara varios arbolitos del jardín y alcanzara a las sirenas, lanzándolas en diferentes direcciones. Sunset respiraba con dificultad, con la cabeza dándole vueltas. La caída le había dolido, pero no se había roto nada y pudo ponerse de pie bastante rápido, incluso antes de que el Ollow recuperara el equilibrio tras el impacto. Las tres sirenas también estaban de pie, aunque ahora estaban separadas. Adagio, la pelirroja, estaba a un lado del Ollow con Sunset, y las otras dos sirenas atrapadas al otro. Como si el Ollow sintiera que su presa estaba dispersa, deslizó su largo cuerpo hacia adelante, enroscándolo para bloquear el camino fuera del jardín y hacia las calles mientras usaba la otra mitad de su cuerpo para mantener una barrera firme entre Sunset, Adagio y las otras dos sirenas. «Dagie», gritó el azul. «¿Qué hacemos?»
Adagio, ante un torrente de miedo y furia, gritó. «¡Corran, idiotas! No me esperen». Parecía haber una escalera de incendios que subía por el lateral de la oficina, detrás de las otras dos sirenas, así que Sunset imaginó que podrían escapar fácilmente, pero para su sorpresa, oyó a la azul gritar. «Ni hablar. No nos vamos sin ti». «Además, ¿a quién estás llamando idiota?», gritó el otro. «¿Crees que puedes intentar actuar con calma?». Adagio rugió de frustración, pero el hueco no esperó a que las sirenas le respondieran y giró la cabeza hacia ella. Sunset se movió más rápido, arremetiendo con su espada. Logró atrapar al hueco bajo la máscara, cortándole ligeramente la mandíbula inferior, lo que hizo que el hueco detuviera su ataque con un aullido de dolor. Detrás de Sunset, Adagio parpadeó. «No te pedí que me protegieras». Sunset negó con la cabeza. «Los estoy protegiendo a todos. Esa cosa consumirá a quien quiera que ponga sus sucias garras. Tú, mis amigos, yo, gente cualquiera. Tengo que detenerla». Los ojos de Adagio ardían con una mezcla ardiente de resentimiento y miedo, pero cuando miró a Loyou esa mirada solo se volvió más dura. «Bien, entonces ¿cómo lo matamos?». «Solo necesito poder cortar esa cabeza con mi espada», dijo Sunset. «Eso mató al último». «¿El último? ¿Cuántos de estos hay?», gritó Adagio, pero el hueco lo interrumpió al recuperarse del impacto de su herida y arremetió una vez más, atacando a Sunset con varias de sus patas afiladas como guadañas. Adagio se lanzó hacia atrás, mientras que Sunset se agachó hacia adelante y a un lado, agachándose bajo las piernas del hueco mientras arremetía con su espada. Su Zanpakutou logró penetrar la articulación entre la guadaña y el codo de la pierna, y Sunset clavó los talones en el suelo y giró la espada, tirando con fuerza. El movimiento terminó cortando más de la mitad de la pierna, dejándola colgando flácida mientras la sangre salpicaba de la herida. Sunset habría sentido más satisfacción si a Oyouna le quedaran tantas piernas, y si no estuviera ya agotada. Definitivamente no estaba acostumbrada a este tipo de actividad intensa. Estar en una banda era agotador, pero este era un nivel de tensión completamente diferente mientras se esforzaba por seguir adelante. El hueco se giró para encararla, más rápido de lo que Sunset estaba preparada, y la mordió con furia, rechinando sus mandíbulas. Sunset se tambaleó hacia atrás, perdiendo el equilibrio, y vio las afiladas mandíbulas acercándose a ella. De repente, una ráfaga de humo de extintor se elevó y envolvió la cabeza de Loyou, distrayéndolo y desviando su ataque lo suficiente como para esquivar a Sunset por centímetros, cortándole la chaqueta. Pinkie Pie y Fluttershy acababan de saltar la valla. Pinkie, con el extintor en la mano, lanzaba más humo a Loyou. «Date prisa, Sunset. Consíguelo». Sunset giró sobre sus talones, con la intención de alcanzar a Loyou mientras estaba distraído. Su cabeza estaba agachada y temblando, medio oculta por la densa humareda blanca. Sunset cargó, saltó y asestó un fuerte golpe con su espada en la cabeza de Loyou. En el último segundo, el Loyou giró la cabeza lo justo para que la espada le diera en la mandíbula, en lugar de en la máscara. La Zanpakutou le mordió profundamente la mandíbula y la atravesó, cercenándola por completo. Sin embargo, la sensación de logro que sintió Sunset duró poco, ya que el Loyou le embistió el estómago con la cabeza y la hizo volar hacia atrás. Sintió que golpeaba la valla, rebotaba y caía con fuerza al suelo. Luchando por recuperar el aliento y el sentido, Sunset se tambaleó sobre una rodilla, agarrando con fuerza su Zanpakutou. Sentía el calor de la espada, como si se calentara, o quizás la calentara a ella. De cualquier manera, a pesar del dolor, logró ponerse de pie. «Vamos», le gritó al hueco, con un brillo peligroso en los ojos. «Aún no he terminado». A un lado, Sunset vio que Fluttershy se dirigía hacia Adagio, quien estaba en el suelo. ¿Cuándo la habían golpeado? El Loyou se agitaba lo suficiente como para que Sunset supusiera que una rama perdida podría haber rozado a la sirena. Parecía solo un poco magullada cuando Fluttershy la ayudó a levantarse, pero Adagio la apartó de un empujón con una mirada furiosa. Para entonces, el Loyou se había movido lo suficiente como para que las otras dos sirenas tuvieran una línea clara hacia Adagio, y la azul saltaba arriba y abajo, saludando. «Vamos Dagie, sal corriendo». Adagio no dudó, se dio la vuelta y huyó de Fluttershy, que parecía preocupada, para ir hacia sus hermanas. En ese instante, el Loyou siguió el movimiento de la sirena y Sunset vio que los brillantes ojos amarillos de la bestia se entrecerraban. «No». De Loyou, ignorando a Sunset, se lanzó a toda velocidad hacia Adagio Dachshund.
Sunset se apresuró a intentar interceptar el golpe, pero pudo notar en la lenta y enfermiza cámara de su adrenalina que no había posibilidad de que lo lograra a tiempo. Aragio corrió más rápido que nunca, odiando sus débiles piernas humanas a cada paso. Frente a ella, vio a sus hermanas esperándola. Arya ya estaba a medio camino de la escalera de incendios, pero miraba hacia atrás con los ojos muy abiertos, mostrando genuina preocupación y miedo por primera vez en mucho tiempo. Sonata permaneció al pie de la escalera de incendios, agitando los brazos como si pudiera atraer a Aragio más rápido. El terror puro que destelló en los ojos de Sonata fue la única advertencia que Aragio recibió antes de que el mundo entero pareciera estallar y retorcerse, sintiendo todo su cuerpo entumecido mientras todo daba vueltas descontroladamente. Luego hubo un momento, solo un breve momento, de oscuridad. Cuando Aragio parpadeó y abrió los ojos, se sintió extraña. Ligera y no muy cansada. Fue casi como despertar de un sueño reparador. Se incorporó y vio que seguía en el jardín, todavía enfrentándose a ese horrible ciempiés, con sus hermanas aterrorizadas cerca. Solo Aragio estaba ahora contra la pared por alguna razón, y Arya y Sonata ni siquiera la miraban. ¿Qué hacen, idiotas? ¡Corran ya! Gruñó, poniéndose de pie. ¿Por qué tenían que ser tan difíciles? ¿Acaso no entendían que no quería que ninguno de los dos saliera lastimado? Algo andaba mal. Sus hermanas no la miraban, ni siquiera mientras gritaba. Enfurecida, Aragio volvió a gritar. ¿Qué te pasa? Dije. Su voz se fue apagando, y finalmente giró la cabeza para mirar dónde estaban clavados los ojos horrorizados de su hermana. Algo emitió un tintineo metálico al girarse. El hueco estaba en medio del jardín. Empalado en su única mandíbula restante estaba Aragio. O mejor dicho, el cuerpo de Aragio. Un cuerpo que, con profundo miedo, se dio cuenta de que ya no parecía estar dentro. De ese cuerpo brotó una cadena, que la atravesó hasta conectar con la propia Aragio, quien bajó la vista y vio que la cadena estaba unida a su pecho, como si fuera parte de ella. Un miedo más gélido que jamás había sentido la invadió mientras sus manos temblorosas buscaban la cadena, tirando de ella. Estaba firmemente conectada a ella. Su estupor solo fue interrumpido por el grito que escapó de la garganta de Sonata, un grito de desesperación desgarrador. Aragio. Ese grito atravesó a Aragio, haciéndola extenderse hacia su hermana. No, está bien, estoy aquí. La mano de Aragio atravesó a Sonata, la sirena más joven no respondió en absoluto mientras caía de rodillas y comenzaba a llorar, con lágrimas corriendo por su rostro. Arya, por otro lado, saltó desde la escalera de incendios, con los ojos llenos de tanta rabia cruda que Aragio dio un paso atrás de ella. Tú, Arya dio un paso hacia Loyow, con las venas palpitando en su frente y los puños tan apretados que la sangre se filtraba entre sus dedos apretados. Tú, no la toques. Arya cargó, completamente descontrolada, gritando de rabia y negación. Aragio solo pudo quedarse allí atónita, sin comprender lo que estaba pasando, mientras Sonata lloraba a su lado. Sunset Shimmer no podía comprender lo que acababa de pasar, pero tenía sus conjeturas, pero todo tenía que esperar. La sirena de las coletas cargaba contra el Orow con una furia descontrolada, y si Sunset quería evitar otra muerte, tenía que moverse. Continuó su ataque inicial, destinado a salvar a Aragio, cuyo cuerpo colgaba inerte de la mandíbula del Orow. Sunset podía ver la cadena que conectaba el cuerpo con lo que presentía como el alma de Aragio, que se encontraba no muy lejos, pero no había tiempo para pensar en eso. Había que detener a este Orow, ya. Ella y la sirena de cola de cerdo parecían a punto de alcanzar el hueco al mismo tiempo, y Sunset se preparó para saltar y asestar un golpe decapitador. El hueco los vio venir, preparándose para atacar, pero entonces una voz carcajeó con fuerza. Perro malo. Se acabó el tiempo de juego. Un rugido parecido a disparos estalló en el jardín, y una lluvia de virotes voló desde arriba y se estrelló contra la cabeza del hueco. En una fracción de segundo, la cabeza del hueco voló por la mitad con un último aullido. La bestia se disipó, su forma desapareció, dejando caer el cuerpo de Aragio. Hermana. Gritó la sirena de cola de cerdo, lanzándose para atrapar el cuerpo que caía. Mientras la sirena acunaba a su hermana caída, Sunset miró hacia arriba, al lugar de donde había hablado la voz y de donde habían venido los disparos. Una figura encapuchada se encontraba en la azotea del edificio de oficinas, recortada por el resplandor de la luna llena.
Portaba un arma enorme que parecía una bazuca de varios cañones, envuelta en una tela blanca apretada, ocultando casi por completo su forma, salvo por su silueta imprecisa y una única empuñadura con gatillo. Sus 8 cañones humeaban. La figura encapuchada saltó desde lo alto del edificio de oficinas, fácilmente a una altura de más de 100 pies, y aterrizó suavemente junto a la sirena acunando a su hermana caída como si no hubiera caído más que un escalón. Una voz femenina desquiciada habló desde las profundidades del capó. Uy. Supongo que debería haber actuado antes, pero en serio pensé que el sub de Sul-Reaper tenía esto. Uy, qué desastre. ¿Quién eres? Espetó la sirena de la coleta. Sunset se adelantó, mientras Pinkie Pie se acercaba por detrás junto a Fluttershy. La figura se quitó la capucha, revelando a una mujer de mediana edad. Su piel azul claro y rasgos vulpinos se acompañaban de una cabellera canosa, salvaje y completamente rebelde. Los ojos de la mujer tenían una mirada inquieta, de un tono púrpura rojizo. Yo. Llámame Screwlose. Mi jefe me ordenó vigilarlos a todos. Bueno, no a ustedes 3, dijo, señalando a las sirenas. Ustedes 3 cerditas se unieron a la persecución por su cuenta. Pero a estas cerditas, señaló a Sunset, Fluttershy y Pinkie Pie, se supone que debo vigilarlas. Y lo hice. No puedo decir que no lo hice. Quizás el jefe quería que actuara igual, pero me dijo que no lo hiciera a menos que fuera necesario, y en serio, ¿cómo se supone que voy a saber cuándo debo o no intervenir, verdad? Tú podrías haber matado a esa cosa en cualquier momento, dijo la sirena de cola de cerdo, abrazando fuertemente a su hermana caída, y esperaste hasta que empaló a mi hermana para hacerlo. Sí, fue mi error. Oye, mira, ¿quieres salvar a tu hermana o qué? Dijo Screwlose, tocándose la oreja y sin siquiera mirar la sirena que echaba humo. ¿Ese salvar? Susurró la sirena. ¿Puedes hacer eso? Preguntó Sunset, acercándose. Al mirar a Adagio, notó que el cuerpo de la sirena no parecía tener una herida real, casi como si la mandíbula de Loyola la hubiera atravesado espiritualmente en lugar de físicamente. Oh, quizás. El hueco le sacó el alma del cuerpo para poder alimentarse, pero técnicamente su cuerpo aún no está muerto. No a menos que algo rompa la cadena de su alma, dijo Screwlose con aire aburrido. Si la llevamos de vuelta a la tienda, el jefe podría coserle el alma de nuevo. Suponiendo que puedas pagarle por ello. ¿Pagar? Sunset frunció el ceño. ¿Para salvarle la vida a alguien? ¿Quién es este jefe? ¿Era este el experto que Clover había dicho que contrataría para que la cuidara a ella y a las niñas? Hasta el momento, no estaba precisamente impresionada. Screwlose no pareció molestarse por la ira de Sunset, haciendo un gesto displicente. Bueno, dejaré que él se encargue de las presentaciones y el pago. El jefe no maneja dinero en efectivo y podría pedir casi cualquier cosa como premio por su ayuda, dijo Screwlose, frunciendo ligeramente el ceño. Sí, le gusta pedir todo tipo de precios. No importa. Dijo la sirena azul, poniéndose de pie de repente mientras se secaba los ojos llenos de lágrimas. Sea lo que sea, me da igual. Pagaremos. Por favor, pagaremos lo que sea. Sálvala. Salva a Dagie. Screwlose sonrió ampliamente al oír eso. Bueno, entonces, un cliente entusiasta. El jefe estará contento. ¿Por qué no me siguen, chicas? En ese momento, cruzando la calle a toda velocidad, aparecieron Applejack, Rainbow Dash, Twilight Sparkle y Rarity. Las 4 chicas se detuvieron en seco, mientras Twilight casi gritaba entre jadeos. Siento mucho haber venido tan rápido. ¿Dónde está él, Joe? Las 4 chicas recién llegadas parpadearon ante la escena que tenían delante. El jardín destrozado, la mujer con el arma parecida a una bazuca y las 3 sirenas, una de las cuales parecía casi muerta. Twilight se rascó la nuca. Entonces, ¿qué nos perdimos?